Los temas esta noche en nuestra mesa de análisis nos acompañan Daniel Montiel, él es experto en seguridad y consultor asociado de Grupo Consultoría Estratégica. También le damos la bienvenida al doctor Israel Alvarado, él es investigador del INACIPE y también está con nosotros Max Morales, especialista en materia de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Bienvenidos, buenas noches. La Ley de Seguridad Interior, esto que ya traemos arrastrando, no sé si mal recuerdo, 3 años, desde que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, mandó al Senado de la República una iniciativa, una propuesta, y hoy la revive y dice que es una imperiosa necesidad ya tener esta Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿No hay consensos? ¿No hay pues estos amarres políticos para poderla sacar? ¿O qué es lo que está pasando? Cuéntanos, Daniel. Bueno, yo considero que se ha convertido, la Ley de Seguridad Interior se ha convertido, y lo acabamos de ver en la nota anterior, en una vil moneda de cambio legislativo, porque si me das el mando mixto te doy la ley, y sin pensar que los dos ordenamientos van en beneficio de la población, pero parece ser que eso es lo que menos les interesa a los legisladores. Y no estamos hablando de un concepto constitucional nuevo, estamos hablando de lo que contiene el artículo 89 de la Constitución, donde le indica al presidente su obligación de preservar la seguridad nacional y le da facultades para mover la Fuerza Armada Permanente para cuestiones de seguridad interior y defensa exterior. Max. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Bueno, esto parece ser la carta a Santa Claus. Ya que se está acabando la administración, insiste el ejército en querer ganar más facultades para poder continuar en una acción, en una estrategia fallida. Él tiene desde un principio tiene su legislación y las áreas en donde debe dar servicio. Sin embargo, cuando se le invita a participar en el combate a la delincuencia, pues trata él de imponer su mando único. Él lo dijo desde un principio que nada más se iba a someter a los designios del presidente, no de los demás gobernadores, ni tampoco localmente para las policías. Entonces, yo creo que en esos conceptos el ejército está equivocado. Toda la sociedad le agradece, sí, su intervención heroica, incluso en cosas de desastres y de terremotos, pero en la parte de la seguridad deja una cifra negra impresionante. Israel, ¿usted coincide con esto? Resulta que pareciera que es un tema novedoso, se está diciendo que tiene aproximadamente 3 años de retraso. Quizá tiene 3 años por la presentación de la iniciativa, claro, pero data desde 1812 la figura. Todas las constituciones mexicanas, desde 1812 con la Constitución de Cádiz, que no era propiamente mexicana, pero que la adoptamos, hablaba de la figura de la seguridad interior. Los documentos más importantes vienen hablando de la misma figura y pareciera también que existe una gran confusión en términos de lo que es la seguridad pública y la seguridad interior. No estoy seguro si la sociedad verdaderamente lo está confundiendo o es el discurso que se está utilizando para tratar de confundir precisamente esta figura. La pregunta pareciera ser de fondo, ¿queremos seguridad interior con Fuerzas Armadas o sin Fuerzas Armadas? Si uno lee la Constitución pareciera que la seguridad interior está reservada a las Fuerzas Armadas. No es una disyuntiva de si las metemos o no las metemos a la jugada en esta figura, sino que más bien les corresponde a ellos y es de manera excepcional la figura que no es precisamente lo que se entiende como seguridad pública, y de ahí tendremos que partir para entender que una ley que se haga cargo de esta figura tendría que diferenciar claramente qué es la seguridad pública, quién se encarga de estas funciones y qué es lo que le vamos a dejar a las instituciones armadas en México. El papel del ejército, incluso el propio jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, no el presidente, sino el propio secretario de la Defensa ha mencionado o ha urgido o ha presionado de alguna manera al legislativo de que ya definan esto, claro, de alguna manera. Ya muchos militares, los marinos, ya quieren regresar a sus cuarteles, ¿no? Por lo mismo, porque no fueron hechos o no están capacitados para esto, en fin. Y la respuesta que hemos tenido, por lo menos de la parte federal, del secretario de Gobernación, es que sí, lo tienen contemplado, pero es poco a poco, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esto reflejado en una ley y que pueda reflejarse también en la realidad para que estos militares, estos marinos, se regresen a sus cuarteles? Por favor, Israel. Creo que es precisamente plantear el mismo problema falso desde un principio de cómo le hacemos para adoptar una ley de seguridad interior, por una parte, y por la otra quitar a las Fuerzas Armadas de las funciones de
de seguridad pública. Tendrían que ser dos discusiones completamente distintas. No meterse en esto. Para nada, porque precisamente genera esta confusión. La gente está pensando que las Fuerzas Armadas están haciendo un papel equivocado en términos de seguridad pública, precisamente por lo que tú estás mencionando. Están adiestrados para utilizar la fuerza de manera letal y no para disuadir. De ahí puede partir cualquier tipo de discusión importante. Primero, diferenciar qué es la seguridad pública, qué les compete a ellos y qué tendrían que estar haciendo en términos de seguridad interior. Max, ¿lo tienen claro los legisladores esto? Bueno, ellos están ahorita, como bien dijeron, haciendo una especie de transacción. Si me das esto, te la apruebo, si no, no hay avance. Sí. El problema estriba también en que hay una confusión de facultades. Mientras la seguridad interior se refleja en la estabilidad y el prevalecer el Estado de Derecho por las instituciones, la seguridad pública tiene que ver por la protección de los ciudadanos y sus bienes. Entonces son dos áreas completamente distintas, pero no la han sabido capitalizar. Si bien recuerdan, alguien les dijo a los militares, ¿sí? Porque yo creo que aquí hay más generales que tropa, sí, ¿no? Que su premio al final era ser secretario de Seguridad Pública de algún estado, de alguna corporación, porque ellos pretenden con dianas y con marchas y saludos combatir la parte de la delincuencia, y eso no es. Bien se dijo aquí, ellos están adiestrados para la defensa del país, pero no para hacer cuestiones disuasivas, ni mucho menos, ¿no? Bien. Habría que separar esas dos áreas. Daniel, mientras esto pasa, veamos o no veamos realidad de esta exigencia del ejército en distintos escenarios, los que aparentemente no están haciendo su trabajo son las autoridades estatales, ¿no? Para sus policías. Así es, en efecto. Es necesario hacer algunas precisiones. ¿Por qué salió el ejército? No, las Fuerzas Armadas, porque no es nada más el ejército. Las Fuerzas Armadas permanentes, que es el ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, ¿por qué salen a la vía pública a combatir la delincuencia? Por la debilidad de las policías, tanto las municipales como las estatales. Y una precisión más que me gustaría hacer es en el sentido de que quienes más lejos están de impulsar esta ley, para adquirir más facultades, porque no las van a tener más, son las que tienen. Eso ya está contemplado en el 89 constitucional. Lo que hay que hacer es que hay que reglamentar el 89, así como en el 5 de la Constitución, en el 5 nos habla de la libertad de trabajo, se regula con la ley de profesiones. El 123, que nos habla del derecho al trabajo, se regula con la ley del trabajo. En este caso, la ley de seguridad interna regularía esa acción que están llevando a cabo, pero que sí está fundamentada. El doctor está de acuerdo que en el 89 está fundamentada. El presidente tiene facultades para mover la Fuerza Armada Permanente para garantizar seguridad interior y defensa exterior. Defensa nacional. Bueno, entonces, quien está lejos de desear que la ley les vaya a dar más facultades, hay dos exclamaciones, dos frases que dijo el señor secretario de la Defensa en una ocasión. Si preguntan quién quiere regresar a los cuarteles, soy el primero en levantar la mano. Sí. Y la segunda, cuando expresó, no estudiamos para perseguir delincuentes. Claro. Eso nos da todo el panorama. Ahora, la última. El mando único se refiere a que el mando único sea el gobernador de cada estado y asuma su responsabilidad completa de manera permanente, no de manera eventual, como lo marca el 115, que dice que en caso de situación grave toma el mando de las policías municipales. No, en el mando único mixto sería el responsable permanente y se han tirado a la hamaca. Y en este sentido, ¿le ha hecho más daño que beneficio a las entidades federativas, por ejemplo, que tienen mayores índices de inseguridad, de delincuencia, como por ejemplo Veracruz, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, donde el gobierno federal ha tenido que sustituir a las policías locales, a las policías estatales en materia de seguridad? Es decir, ¿le ha hecho mejor, o sea, le ha hecho más bien o le ha perjudicado más, por ejemplo, Max, que pues hoy las Fuerzas Armadas estén o ya vivan, por ejemplo, en Veracruz? ¿Y dónde está el gobierno estatal con pues esta potestad que tiene de brindarle seguridad a sus ciudadanos? Lo que pasa es que los propios gobernadores no han asumido cabalmente su responsabilidad constitucional de ser ellos los que en su jurisdicción combatan a la delincuencia. Y luego pues llegan las fuerzas federales, luego llega el ejército a subordinarlos a todos, y el problema está en las malas estrategias, ¿sí? Como el ejército es el que lleva la batuta,
impone el horario de vigilancia y lo terminan hasta las 10 de la noche. Y de las 10 a las 6 de la mañana, pues es territorio del narcotráfico, de la delincuencia, porque los soldados tienen que regresar a su cuartel a pernoctar. Entonces, ni cumplen con su función de vigilancia interna, han descuidado todas las carreteras de México, ¿sí? Se ha incrementado el robo a transporte de manera significativa, ya no digamos nada más los homicidios dolosos y todos los delitos. ¿Por qué? Por la mala estrategia y otra cuestión para mí muy importante, se han mantenido en las áreas de dirección de las policías desde hace 3 sexenios a las mismas personas, que nada más se la pasan unos a otros echándose flores en eventos constantes de premiación, pero no trabajando. Claro. Israel, hemos hecho flojos a los presidentes municipales, a los gobernadores, en el sentido de que ya no están ni tampoco invirtiendo recursos ni esfuerzos en materia de seguridad, porque ellos ya se sentaron y dijeron, bueno, si mi estado está mal en materia de seguridad, pues le digo al gobierno federal que me mande a la Marina, a la Sedena, a la Policía Federal para que me ayude con el problema. Absolutamente de acuerdo, así es como está sucediendo. Preguntabas hace un momento que si les estamos haciendo daño o no. No solamente a ellos, le estamos haciendo daño tanto a las fuerzas federales como a las estatales y a las municipales. A las federales porque el prestigio que tenían se les está terminando o ya se les terminó, precisamente por estarse involucrando en esos actos que no les corresponderían. Si hubieran sumado esfuerzos hubiera sido completamente distinto. Seguramente hubieran hecho algo bueno. Pero cuando integran las figuras federales, intervienen en los estados y para los municipios, disminuyen las capacidades que ellos de manera voluntaria, así lo han hecho tanto el estado como los municipios, pues tenemos una suma que es menor incluso a la que se tenía anteriormente con las fuerzas que se tenían en términos estatales. Entonces todos salen perjudicados porque, como lo estás mencionando muy bien, se pierde la responsabilidad que debieran tener los gobernantes, se aumentan las responsabilidades que debieran tener las Fuerzas Armadas y se relaja en lo absoluto, y quien sale ganando, el único que sale ganando es precisamente la criminalidad organizada, el narcotráfico, el robo tradicional, etcétera. Daniel. Sí, me permite sumarme a lo expresado por el doctor. La estrategia actual tiene 2 graves fallas. Nunca se determinó la temporalidad. Te mando el apoyo por cuánto tiempo. Y la otra falla es que no se definió el carácter, y bien lo acaban de expresar. Una cosa es que vaya con carácter supletorio a las fuerzas federales y otros que vayan con carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir? Supletorio, llego a sustituir al que tiene la obligación, y en carácter subsidiario llego a apoyar al que tiene la obligación, y como bien dicen, constitucionalmente, de acuerdo al 115, el gobernador no tiene el mando, son los presidentes municipales. La piedra angular de nuestro sistema es el municipio libre, ahí parte todo, y después el Estado libre y soberano. El 115 nada más señala que en casos graves el gobernador asume el mando. Está en su facultad decir si eso no es grave para asumir o no asumir. En cambio, con el mando mixto o único, como le quieran decir, sí está obligado. Él sería el primer responsable de la seguridad de la población de su estado. Entonces, si se va a aplicar, si se legisla la ley que se está buscando de seguridad interior, debe tener 2 características indispensables. Temporalidad, que permita definir un plan, un programa, tiempo, y presupuesto, recursos. Y el otro, que se define el carácter, es con carácter subsidiario. Bien, tenemos tiempo para una ronda de respuestas y quisiera aprovecharla de la siguiente manera. Con lo que hoy se está discutiendo en el Congreso y los puntos que ustedes están subrayando de lo que hace falta, ¿tenemos o tendríamos lo necesario para tener rápido una respuesta para la ciudadanía de lo que hoy hace falta, que es mejor combate a la delincuencia, seguridad en las calles, mejor procuración de justicia? Tomando en cuenta que, platicando en otras ocasiones con otros especialistas de su talla, nos han dicho que si no se hace un cambio radical en distintos aspectos, tardaríamos por lo menos 10 años, una década, en lo que se compone, en lo que se puede ir en un buen rumbo, para no estar hablando de años históricos de inseguridad, años históricos de homicidios dolosos, en fin. ¿Qué piensan, doctor Álvarez? Que tienes toda la razón. El hecho de que se diseñen leyes no va a solucionar todo.
necesariamente se tienen que crear las leyes para que se pueda actuar en un marco jurídico adecuado, pero es un trabajo que va mucho más allá de lo que se señalaría en las leyes. Entiendo que ambas propuestas de dictámenes, tanto la de mando mixto que se está discutiendo, o ya se terminó de discutir empezó a las 5 de la tarde la discusión en la Cámara de Diputados, mañana a las 8:30 se discutirá la Ley de Seguridad Interior, dependiendo de los resultados que haya tenido esta primera discusión, van en ese sentido precisamente de lo que se mencionaba, establecer de manera clara qué es la subsidiariedad y no es suplir a la autoridad, establecer la temporalidad y controles que podrán mejorarse, eso sí. Creo yo que se podría hacer muchísimo más con respecto a estas leyes, pero el marco que se nos está proponiendo es infinitamente mejor que lo que tenemos actualmente. Bien, ya de tiempos no hablamos, ¿verdad? No, de tiempos... Ya de tiempos no hablamos. Es muy aventurado, además, Sí, establecer. sí. Es que nos quedamos todavía con este tema de los 10 años. Max. Otra circunstancia que tienen también que analizarse es los límites y las responsabilidades que deben de tener al cumplirse si se aprueban esas facultades. Es decir, el respeto a las garantías, bueno, a los derechos humanos y también el que quien comete esas faltas, ¿sí?, que sean sujetos de proceso. Porque no puedes tener una legislación que te dé amplias facultades omnímodas y no ser responsable ante la sociedad, porque de ello, la parte de los controles, pues ha habido muchas matanzas que no han quedado claras, que han ocultado incluso a la sociedad. El tema de la impunidad. De la impunidad. Entonces, yo creo que tenemos que abrir, no hay necesidad tampoco de que sea ahorita este momento, ¿sí? Hay que abrirlo a un mejor estudio, un mejor debate, porque también está la cuestión de que se pierde mucho la privacidad al dejar abiertas las puertas al espionaje telefónico y al espionaje político, ¿no? Bien, Daniel, para terminar. Si la causa de que saliera las Fuerzas Armadas a la vía pública a combatir la delincuencia fue la debilidad de las policías municipales y estatales, pues la respuesta está en fortalecerlas. En los tiempos sí difiero porque con la experiencia de 45 años en el campo operativo, en todo tipo de policías, y la oportunidad de haber tenido la responsabilidad directiva en un colegio de policía, sí se puede hacer un plan. Un policía preventivo se forma en 7 años, pasando por diferentes etapas en donde se combina la práctica con la teoría, porque de otra manera es una función que se desarrolla en el campo, fundamentalmente de trabajo. Sí sería factible, en base a esa experiencia, de que en un año se pudiera formar el básico y sale a prestar servicio, pero está continuamente regresando hasta que concluye un proceso de 7 años aproximadamente. Pero no habrá que esperar a que entre y que en 10 años salga, pues se va a doctorar de policía o qué. No. La experiencia nos enseña. Una generación de básicos la puede sacar en 6 meses internos, que equivale a un año. Pero sale y regresa, hace una cuestión que se llama como estada, como un servicio, y regresa hasta que concluya aproximadamente 7 años. Bueno, perfecto. Pero sí tendríamos en un corto plazo, en 6, 7 meses, los primeros grupos, siempre y cuando haya voluntad política y recursos. bueno, tenemos elecciones. Exactamente. En fin. Es una bandera de elecciones. Y los senadores y los diputados tienen que aprobarla antes del 15 de diciembre, que es cuando termina este periodo ordinario de sesiones, o si no, pasarlo hasta el siguiente, que empieza el 1 de febrero y termina el 30 de abril, pero pues ya se te cruza, como tú bien decías, Héctor, las elecciones. Entonces ahí yo dudo que muchos vayan a trabajar. Bueno, gracias. Señores, muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bien, mientras tanto...